Soy Fernanda Pérez, soy oftalmóloga, me formé en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y luego hice una pasantía, una estadía de perfeccionamiento de oftalmopediatría y estrabismo en el Hospital Luis Calvo Máquina. Actualmente, desde hace casi un año ya trabajo en Clínica Pasteur y en INVISA. Entonces, les voy a presentar un caso, primero un caso clínico y después una revisión de esta enfermedad, síndrome de Marfan, este síndrome, para refrescar un poco y también que ustedes conozcan este caso que es bastante interesante y me den quizás su opinión y sus comentarios en base a la experiencia que ustedes puedan tener. Entonces, el caso clínico es un paciente FHB de sexo masculino de 5 años de edad. Fue derivado a la clínica Pasteur a través del GES, porque se derivó por diagnóstico estrabismo. Él tenía una exotropia permanente y estaba en tratamiento desde los 3 años con un parche alternando ojos. Como antecedentes, él era sano, fue nacido de término, no tenía ningún antecedente familiar relevante. Y voy a mostrar fotos del paciente, y lo cual estuvo autorizado por los dos papás, ya que estaban todos con muchas ganas de que fuera presentado para tener la visión de más personas. Entonces, el examen físico, este niño se presentó con esta, más o menos así, visualmente se veía así como está la foto central, tenía al Hirschberg una exotropia grande de más de 45 grados al Hirschberg, y en la motilidad destacaba este patrón en X, si pueden observar en las miradas superior e inferior, abría arriba y abajo, y en las miradas laterales no se apreciaba una hiperfunción de los oblicuos. Esta exotropia, como les mencioné, era permanente y también alternaba. No pude medirlo en el primer control, ya que era más de 45 dioptrías prismáticas, que es lo que mide mi barrita de prisma. Me faltaban los prismas sueltos, que no los tuve en esa oportunidad, pero era más que eso. Aquí tenemos otra foto que para que los becados vean bien la motilidad y en las 9 posiciones de mirada. Bien, otros antecedentes que tuve de este niño en la primera consulta. Su autorref marcaba, como ven a la derecha, error en los dos ojos, ¿ya? Su agudeza visual sin corrección era de 0,1 en ambos ojos, y la mejor corregida, con esa refracción que les mostré ahí, más 8,25 con menos 2,50 cilindros a 10, lograba una visión de 0,5 y 0,5 en ambos ojos. También destacaba unas queratometrías algo planas, entre 39 y 41 máximo de curvatura corneal. Además, otra cosa que pude constatar en el primer examen fue una iridodonesis, que les voy a mostrar un video a continuación, cómo se observaba ese iris. Y lo último para mencionar es que una vez que quise dilatar al paciente para verle el fondo de ojo, ya que yo veía a través de esa pupila algo raro, no sabía bien por qué, veía muy oscuro esa pupila, no lograba dilatar el paciente tras gotas de cicloplegia. Entonces, aquí tengo un video que logré grabar al día siguiente, donde vemos cuando el paciente genera algún movimiento del ojo, se ve que el iris se mueve de manera como bamboleando, lo cual ya me llamó la atención, y sumado que la pupila no dilataba. Ahí se ve cómo se mueve el iris, y también se ve un gran vacío atrás de él. No vemos lo que conocemos como cristalino normal a un niño a esta edad. Bien. Al día siguiente lo llevé al hospital clínico para continuar estudiándolo y ver qué más puedo hacer para acercarme al diagnóstico de este niño, así que me conseguí un OCT de polo anterior al día siguiente, donde se pudo observar que no existía cristalino atrás del iris, en ambos ojos. Entonces, ¿qué pasó? Lo que hice en ese instante fue continuar con el parche 2 horas al día alternando ojos. Le solicité una ecografía ocular, lo derivé a algún especialista en retina, que según su ISAPRE lo derivaron a un retinólogo de Puerta del Sol, y además lo derivé a pediatría con la sospecha de síndrome de Marfan, y para que ella hiciera en el fondo el estudio correspondiente. Y también lo derivé a la genetista. La pediatra lo que evaluó ella, además del examen físico, fue solicitarle una evaluación cardiológica con una ecocardiografía y una radiografía de tórax bilateral.
Entonces, la primera respuesta que tuve desde que llegó con el resultado de la ecografía modo B fue que ambos cristalinos estaban luxados a cavidad vítrea. No existía tracción retinal, la coroide se veía sana, el nervio óptico también, y la retina estaba aplicada en todo su perímetro. Además, se mencionaba miopía axial en el resultado de este examen. Entonces tenemos miopía y los dos cristalinos luxados a cavidad vítrea. Y también logré, a través de esa pequeña pupila, pedirle al tecnólogo que si es que podía lograrle tomar una imagen con el Optos para poder ver si se podía ver este cristalino ahí en el fondo de ojo. Y no sé si ven mi mouse, pero al menos aquí en el ojo izquierdo se puede ver este cristalino aquí apoyado en cavidad vítrea. Y en el derecho no se logra ver porque están las pestañas acá. Y esto de acá, para que sepan, aquí a mano derecha, en la esquina de abajo, es un artefacto, es el guante del tecnólogo bajándole las pestañas, por si acaso. Así que en verdad la retina se veía súper bien y el cristalino se ve tumbado ahí en cavidad vítrea. Entonces, ¿qué es lo que pensó y evaluó el especialista en la retina? Donde fue derivado es que ambos cristalinos estaban luxados, ¿cierto? No había ningún signo de inflamación vítrea ni de cámara anterior, no había dolor, la retina se veía súper bien y aplicada, así que conservador. En cuanto a la evaluación de pediatría, se detectó en un ecocardio un prolapso mitral y tricuspidio con insuficiencia mitral leve, lo cual, según su parecer, era compatible también con un síndrome de Marfan, pero no le dejó ningún tratamiento y el control solamente una vez al año. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a este niño, este paciente de 5 años, ¿cierto?, con luxación de ambos cristalinos, y más la miopía axial y otros elementos, ¿cierto? Luego, a nivel cardiovascular, tenemos un prolapso mitral y tricuspidio con insuficiencia mitral leve, y a nivel de su sistema musculoesquelético, el resultado de la radiografía mostró una escoliosis. No se menciona el ángulo que tiene, pero eso es parte de los criterios diagnósticos también. Entonces, todavía estamos con observación de síndromes de Marfan, tanto de las pediatras como yo. Entonces, la pediatra le envía este examen a Estados Unidos de Invitae buscando el gen FBN1, que se asocia a síndrome de Marfan en un 80% de los casos. Es en el fondo el kit de estudio genético más accesible porque estudia directamente esa mutación y en el fondo podría confirmar la enfermedad si es que sale positivo. Así que esa fue la idea de la pediatra al realizar este examen en Estados Unidos. Bueno, ahí dejo en pausa entonces lo que fue el caso clínico y ahora voy a hacer una revisión un poco del síndrome de Marfan en sí, sus características y manejo. Entonces, el síndrome de Marfan es una enfermedad que es autosómico dominante y se caracteriza por anormalidades musculoesqueléticas, con enfermedad cardiovascular y con alteraciones oculares. Está descrito que el 50% de los síndromes de Marfan son diagnosticados por el oftalmólogo por primera vez. Así que es muy relevante para nosotros y de todas maneras es una enfermedad que se ve igual de forma frecuente en una consulta oftalmológica normal. La mortalidad de estos pacientes se va a asociar a enfermedad cardiovascular, por lo que en el fondo hay que dirigirse a ella y hay que estudiarla para prevenir alguna complicación. Y bueno, ¿de qué se trata? Existe una alteración en la proteína fibrilina 1, en el 80% de los casos, como les mencioné, o hubo otra proteína, la TGF-beta, en un 20%. Así que cualquiera de estas dos mutaciones puede causar este síndrome que va a tener un fenotipo y una clínica muy variable entre los pacientes. Además, existen casos esporádicos, por lo que descartar estas dos mutaciones puede no significar que el paciente no tenga la enfermedad, ya que puede tratarse de un caso esporádico, de una mutación nueva, básicamente. La prevalencia es entre 1.5 a 17.2 pacientes por cada 100.000 habitantes, no tiene preferencia por sexo y está presente en todas las etnias. Como les mencioné, la enfermedad, la morbilidad y mortalidad principal va a ser relacionada a las enfermedades cardiovasculares. Entonces, esta enfermedad se viene describiendo desde finales de 1800 por un médico de apellido Marfan,
que detectó pacientes que tenían estos miembros largos, que eran hiperflexibles y que tenían alteraciones oculares y cardiovasculares. Bueno, y desde ahí se ha ido perfeccionando los criterios de diagnóstico, primero en el 96, luego en 2010 que se generó este criterio como unificado de que toda la literatura hable de lo mismo, que se llama criterios de Ghent 2. Entonces, ¿de qué se trata? Estudia estos 7 sistemas que marqué aquí en verde, y de esos 7 sistemas, si es que presenta o no alterado, va a generar criterios mayores o menores. A nivel de ojo, que es lo que nosotros conocemos, que es lo que nosotros vemos, el único criterio mayor es la ectopia lentis, que coincide con nuestro paciente, ¿cierto? Pero además hay otros criterios menores a nivel del ojo, que serían las córneas planas y elongadas, y además una miopía. Eso sería a nivel del ojo. Y a nivel de otros elementos de nuestro paciente, que destaqué aquí en verde también, tendría prolapso de la válvula mitral, las córneas planas, la miopía y la escoliosis. Todos esos elementos estarían presentes en nuestro paciente. Aquí tenemos otros elementos que forman parte de este síndrome, sin embargo no son necesarios para el diagnóstico, pero sí lo presentan con mayor frecuencia. Aquí en esta lista se mencionan muchísimas cosas, entre ellas, por ejemplo, alteraciones del ángulo, por lo que pueden presentar glaucoma también, pueden presentar microesferofaquia también, entonces este cristalino, que puede ser pequeño, puede incluso luxarse hacia anterior, también como hacia posterior, como en nuestro caso. En el vitro van a haber anormalidades como liquefacción o tracción retinal, también puede generarse desprendimientos de retina. Y a nivel de, como esta enfermedad y esta mutación afecta el tejido conectivo, también puede presentar una esclera delgada y también estrabismo, porque el sistema de musculatura extraocular está sostenido por poleas que tienen bastante componente de este sistema, o sea, de este tejido conectivo, y por eso pueden presentar también estrabismo. Entonces, para generar un diagnóstico oficial se requiere, en un paciente que no tiene antecedentes familiares, se requieren de criterios bastante estrictos. Si ya tenemos la mutación FB1 comprobada, se necesita otro elemento, por ejemplo, ectopia lentis, o bien la dilatación aórtica, de la raíz aórtica, más de 2 desviaciones estándar. O bien, si tenemos la dilatación aórtica, más de ectopia lentis también presenta el diagnóstico definitivo. Sin embargo, si es que no presenta esta mutación, debe tener al menos 7 puntos en el score sistémico para hacer diagnóstico positivo y irrefutable del síndrome de Marfan. Si es que tiene pacientes con este diagnóstico ya demostrado, solamente se necesita un criterio mayor o bien 7 criterios menores. Entonces, a nivel del ojo, ya les mencioné ese listado de alteraciones que puede tener, pero más centrado en el cristalino, 60 a 80% de los pacientes pueden presentar algún grado de ectopia lentis. Esta, a nivel de edad pediátrica, va a ser muy relevante porque el 50% de estos niños van a tener o pueden tener riesgo de ambliopía. También pueden tener ambliopiasis que presentan además microesferofaquia o bien catarata prematura o un coloboma cristalino. Se sabe y está como muy estudiado en qué grado de subluxación del cristalino puede generar más o menos ambliopía, porque si está subluxado en cierto sector en un par de horas y francamente el cristalino sigue bien centrado, no tiene mucho riesgo de causar ambliopía. Sin embargo, si es que está a 1.3 milímetros del centro del eje pupilar, tiene muchísimo más grado de ambliopía. Entonces, alteraciones corneales, miopía, desprendimiento de retina, estrabismo en un 19 a 45%, glaucoma en un 35%, un DBP prematuro, y a nivel de la pupila también está descrita una alteración en su funcionamiento normal, por lo que puede presentar una miosis o una anisocoria. También iridodonesis, como tuvo nuestro paciente. Luego, la ectopia lentis en sí generalmente es bilateral y simétrica. Los síntomas van a ser una visión disminuida o fluctuante y puede presentar también diplopia monocular. En cuanto a la dirección de la subluxación, lo más frecuente es que se vaya el cristalino hacia súpero temporal.
Luego está la opción que se luxe hacia anterior, que es muy escasa, muy poco frecuente, y hacia posterior, que es nuestro caso, entre un 3 a un 7%, por lo cual es muy poco frecuente de verlo. Otras condiciones que pueden asociarse a ectopia lentis sería bueno, obviamente síndrome de Marfan, luego homocistinuria, que eso hay que tenerlo bastante presente para que la pediatra también lo descarte, porque si efectivamente en algún momento tenemos que corregir esta ectopia lentis bajo anestesia general, puede tener complicaciones a nivel de la anestesia, por eso hay que descartar también esa enfermedad. Luego el Weil-Marquesani, el Ehlers-Danlos, etcétera, otros síndromes genéticos sistémicos. Y a nivel del ojo, otras causas de ectopia lentis serían el trauma o una ectopia lentis no asociada a ningún síndrome genético, esferofagia, aniridia, coloboma de iris, glaucoma congénita también se menciona, pero eso ya es cosas como que un poco menos relacionadas. El 30 a 72% de los pacientes van a tener un riesgo mayor, o sea, durante toda su vida van a tener ese riesgo de desarrollar ectopia lentis si es que tienen síndrome de Marfan. Y generalmente, según estudios, ocurre entre la cuarta y quinta década. Sin embargo, yo que trabajo en el Hospital Carlos Maquena, nosotros hemos visto muchos pacientes, o sea, una buena cantidad a lo largo de estos años de unos cuantos, digamos, que han necesitado, bueno, tratamiento primero refractivo y en algunos casos incluso cirugía de su cristalino subluxado. Así que parece ser que también se ve bastante frecuente en población pediátrica. En cuanto a la histología, sabemos que existen anormalidades en esta proteína fibrilina 1, la cual está muy presente en las fibras de la zónula del cristalino, en las tres zonas desde donde sale la zónula. Existe, por ende, una debilidad zonular importante, ya que existe menor cantidad de fibras zonulares y también la estructura de la misma fibra es anómala. Se describe que por ejemplo, bueno, hay un menor número, ¿cierto? Y están alteradas en su función, y también hay menos, o sea, no tienen el trayecto paralelo que deberían tener, sino que están como más o menos entrecruzadas. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos de estas alteraciones oculares, los disponibles? Bueno, primero dirigirnos a la refracción. En el 34-44% de los pacientes va a existir una miopía axial, por lo cual hay que corregir esto de forma refractiva, ya sea con anteojos al aire, como este niño en la foto, o bien, si es que es muy alta, se puede incluso intentar lente de contacto. En cuanto al astigmatismo, puede ser producido tanto por ejemplo, por la malposición del cristalino o porque justo pase por el eje visual. Entonces, eso ya puede ser un astigmatismo de alto grado y habría, en ese caso, que quizás tomar otras alteraciones si es que no se puede corregir de manera óptica. Luego está el astigmatismo corneal, puede también tener córneas planas, por lo cual está contraindicado cirugía refractiva LASIK debido al riesgo de que cuando se tome el ojo, digamos, el flap no salga como esperamos, producto de estas córneas. Luego está la ambliopía y el problema que nosotros nos enfrentamos cuando estos pacientes son niños. El 50% de los pacientes pueden desarrollar cierto grado de ambliopía a pesar de tener un buen tratamiento refractivo. Sobre todo si es que mantenemos esta terapia conservadora que sería solamente refractar al paciente. Y los peores casos de ambliopía, como les mencioné en un comienzo, se ven cuando el borde del cristalino está a 1.3 milímetros del centro pupilar. Entonces, ¿cuándo es que nosotros tenemos que plantearnos que ya el manejo conservador no sería suficiente? Es cuando el paciente alcanza una agudeza visual mejor corregida, pero que no es suficiente para que el niño no desarrolle ambliopía. A nivel del estrabismo, mencioné que era frecuente, entre un 19 y un 39%. Lo más frecuente de observar es la exotropia, que es lo que tenía nuestro paciente, pero también puede presentar endotropia, depresiones verticales, hiperfunción primaria de oblicuos inferiores, y anisotropia también. Como les mencioné, la fibrilina, esta proteína, es abundante en el sistema de poleas que suspenden estos músculos extraculares, por lo cual se genera una anormalidad por la hiperlaxitud de este tejido conectivo. Entonces, en alguno de los papers se menciona como indicaciones más o menos formales para cirugía en subluxación del cristalino.
es cuando haya una incapacidad de alcanzar una buena agudeza visual, ahí vamos a mencionar el corte, digamos, cuando haya riesgo de ambliopía en niños, cuando este cristalino se luxe hacia posterior o hacia anterior, se menciona tal cual. Luego, si es que hay una luxación inminente o cuando presenta glaucoma facomórfico o uveitis y cuando presenta catarata también. Aquí tenemos una imagen de donde el cristalino puede encontrarse una vez que todas estas zónulas fallaron y soltaron el cristalino ya sea a cámara anterior o a cámara posterior. Entonces, ¿cuándo vamos a preferir corrección óptica? Bueno, cuando la agudeza visual alcance niveles sobre 2060 o 2070 incluso. Si alcanza eso, entonces podemos mantenernos con manejo conservador. ¿Por qué? Porque también la cirugía no está exenta de riesgos, también estamos como, en el fondo, determinando que un paciente para el resto de su vida va a tener un lente intraocular con todo el riesgo que significa eso de, por ejemplo, desprendimiento de retina o glaucoma. Entonces tratamos de ser dentro de todo lo más conservador posible, sobre todo en esta edad. ¿Y cuándo dirigirnos hacia la lensectomía ya directamente? Cuando con la subluxación no sea posible una corrección óptica adecuada y que el paciente no logre buena visión, cuando esté subluxado hacia cavidad vitrea, según menciona este paper, y cuando existe una subluxación anterior, porque eso claramente va a generar una inflamación de la cámara anterior, un riesgo de uveitis y de glaucoma secundario. Una vez que está operado el paciente sigue presentando, por supuesto, riesgo de desprendimiento de retina porque ya sabemos que el tejido conectivo de toda la esclera estaría alterado y además sumando el lente intraocular genera este riesgo de un 6% incluso y pensando también que tiene toda una vida para desarrollarlo. Los factores de riesgo para este desprendimiento de retina serían edad temprana, haber presentado ectopia lentis o esta historia de lensectomía o afasia. Este es el riesgo de desprendimiento de retina en general para los Marfan. Y finalmente me voy a dirigir a qué abordaje usar para esta lensectomía una vez que hayamos decidido que hay que realizarla. Entonces, hay que siempre, sopesar los riesgos de complicaciones, especialmente de desprendimiento de retina. Existen dos vías de abordaje en el caso de la lensectomía. La primera es dentro del saco capsular por vía limbar, o sea, por vía anterior, y la segunda es la vitrolensectomía por pars plana. Una vez que hacemos esta lensectomía, existen dos opciones, que es dejar a los niños o a las personas en afaquia y posteriormente corregir esa afaquia con lentes de contacto de afaquia. Y la segunda opción es realizar un implante de lente intraocular, ya sea primario o bien en el futuro. ¿Y qué tipo de lentes existen para la corrección de esta afaquia ahora? Primero mencionar las opciones que han existido a lo largo de la historia de la oftalmología. Primero, el lente de cámara anterior o tipo Artisan en que se enclavan o se adhieren al iris. Y esto sería en el fondo una técnica bastante simple, sobre todo para cirujanos de polo anterior que quizás tengan experiencia. Sería lo menos invasivo o la técnica menos quizás laboriosa. El problema de esta técnica es que a lo largo de la vida pueden presentar pérdida de células endoteliales producto de este lente en cámara anterior y eso es un daño que se va acumulando y que después eso ya más bien sería irreversible una vez que este paciente ya sea adulto. Entonces, existe como alternativa y probablemente se pueda elegir en base a las capacidades de cada centro y de cada cirujano que maneje estos pacientes. Y luego está otra opción que sería el lente de cámara anterior de apoyo angular, que esto ya está, más o menos, ya nadie mucho usa esta técnica, se usó en un momento, pero existe el riesgo de dispersión pigmentaria y glaucoma secundario, producto de este como bamboleo del iris en cámara anterior que se apoye en el ángulo. Además, este lente que está en cámara anterior descompensa también el endotelio y genera pérdida de células endoteliales y posteriormente descompensación corneal. Así que estas serían alternativas, pero asumo que quizás no las mejores. Luego estaría el implante del lente directamente intraocular,
Hay distintas técnicas, aquí esto obviamente depende también del cirujano que logre manejar estos pacientes, cirujano de polo anterior o cirujano de vitrorretina. Puede ser este lente intraocular ya sea fijado a la esclera, con técnica Yamane, o bien suturado a esclera. En ambos casos existe obviamente un riesgo, complicaciones asociadas, por ejemplo, descentrado del lente con el tiempo, o bien desprendimiento de retina. Se pueden asociar también si es que se necesitan segmentos o anillos de tensión capsular. Entonces, como conclusiones, él o la oftalmóloga juega un rol muy importante en el diagnóstico de estos pacientes, como les mencioné, hasta el 50% los vamos a nosotros detectar en una primera instancia. El trabajo para manejarlos debe ser multidisciplinario, ya sea con genética, cardiología, traumatología y también nosotros, y debemos, en el fondo, diagnosticar lo más tempranamente para cuidar la visión del paciente, pero también su vida. Y finalmente, para concluir nuestro caso, el paciente le dejé los lentes de afaquia con su agudeza visual mejor corregida, en el fondo igual conversando con el retinólogo, quien sugirió un manejo conservador, y también escuchando la opinión de muchos otros expertos con quienes me comuniqué, ya que quizás me da la impresión de que habría que operarlo porque está luxado en cámara posterior. Sin embargo, como no había tracción vítrea, no había inflamación, se decidió esperar. De momento estamos en eso, estamos parchando todavía los ojos 2 horas al día y se plantea eventualmente una cirugía de estrabismo. Sin embargo, tengo que volver a medir al paciente ahora usando sus nuevos lentes. Y también tenemos que cada cierto tiempo realizar alguna ecografía modo B, debido a que por culpa de que la pupila está tan pequeña y no dilata, no es posible realizarle un examen de fondo de ojo como uno quisiera. Entonces, quizás con retinografía optos o bien con ecografía modo B para ver el estado de la retina cada cierto tiempo. Aquí hay fotos del niño con sus anteojos y un correo de que su papá le dice que están muy felices. Y que el examen de Invitae salió negativo para la mutación de FBN1. Así que estamos con muchos argumentos para que sea síndrome Marfan, sin embargo, al parecer no cumple los criterios formales según la evidencia.